simplemente quería hacer un comentario y una pregunta para que luego ella, si tiene la amabilidad, pues pueda contestarme. Y es que, por una parte, las reclamaciones o peticiones que está recibiendo pues son, como no puede ser de otra manera, de asuntos de máxima actualidad social, pues las que tienen que ver con vivienda, educación, en fin, con los recortes, las pagas estas a los funcionarios, etcétera, todo este campo. Muchas, por cierto, de las recomendaciones que he visto y oído que hace coinciden, creo que, con bastantes de las propuestas e iniciativas legislativas que hacemos algunos grupos parlamentarios, entre ellos el mío. En fin, no, por supuesto, no voy a detallar las coincidencias o las separaciones, pero, por ejemplo, si revisamos las numerosas que hacen en materia de vivienda, por hablar de un caso particularmente sensible en estos momentos, es decir, las que tienen que ver con el mercado hipotecario, pues efectivamente, muchas de ellas creo que ya están recogidas o han sido recogidas incluso hace ya años en propuestas de algunos grupos parlamentarios, por ejemplo, lo que se refiere a los intereses abusivos de demora, la supervisión de las instituciones de los reguladores, por ejemplo, del Banco de España, etcétera, todo esto. Y va por ahí mi reflexión. Mi reflexión es que, efectivamente, en una democracia avanzada su institución es muy importante porque es uno de los contrapesos que existen dentro de las instituciones del Estado, precisamente para poder permitir un mayor control delegado por los ciudadanos sobre la actuación de estas instituciones. Y entonces, en ese sentido, es una institución que sin duda tiene importancia, en fin, sobre todo en algunos países de larga trayectoria democrática, mayor que la nuestra, donde realmente es una institución muy respetada y muy importante. Y mi pregunta, y que tenía que ver con esta reflexión, si usted cree que las recomendaciones que ustedes hacen en su institución son efectivamente efectivas. Es decir, si están ustedes satisfechos de esa relación pues, con el Gobierno, con el Parlamento, con otras instituciones importantes del Estado, y si considera que en este sentido, bueno, pues esta institución, la del Defensor del Pueblo, está desarrollando todo el papel constitucional que tiene, o si por el contrario encuentran, en fin, vamos a decir, cierta pasividad o cierta resistencia. Se lo digo porque, claro, cuando uno ve que efectivamente en el campo, por ejemplo, hipotecario, como le decía al principio, ustedes hacen una serie de recomendaciones que son tan coincidentes en muchos casos, en casos de detalle incluso, sobre propuestas que hemos hecho a algunos grupos parlamentarios que luego, bueno, pues como es natural en el juego parlamentario, han sido rechazadas por la mayoría, no deja de ser algo paradójico. No digo que el Defensor del Pueblo tenga en este sentido un papel mayor que el Parlamento, pero digo, no deja de ser paradójico que tenga tan poca influencia sobre la actitud del Gobierno de turno y que efectivamente ustedes hagan recomendaciones y otros hagamos propuestas que al final se acaban perdiendo y que luego se convierten en urgentes, en urgentísimas, ¿no? Como está ocurriendo, por ejemplo, como decía, con los cambios de regulación que está exigiendo a gritos el mercado hipotecario en España. Bueno, pues eso es justamente la reflexión que yo le pedía, voy a ser muy breve, que era eso. ¿Usted cree que realmente la institución del Defensor del Pueblo está consiguiendo en los momentos actuales el papel que tiene que tener constitucionalmente de contrapeso a los poderes públicos para garantizar un mayor y más exigente cumplimiento de los derechos ciudadanos? Se lo digo porque también es algo evidente que hay un enorme malestar social con las instituciones en España, que estamos atravesando una grave crisis política, que esa crisis política tiene mucho que ver con dos cosas. Por una parte, pues con la indignación que despiertan en fin, la corrupción, los recortes sociales ligados a la lucha contra el déficit público, etcétera, pero también una cierta sensación, no por abstracta, menos detectada y cuantificada por las encuestas de opinión. Por ejemplo, la última del CIS decía una cierta frustración pues, por el mal funcionamiento de las instituciones en España. Es decir, yo creo que hay una percepción social cada vez más extendida de que las instituciones no cumplen con su trabajo. Y en este sentido creo que la suya es particularmente importante. Y por ahí va mi reflexión. ¿Cree usted que se está efectivamente, por lo tanto, cumpliendo con sus labores constitucionales? Y si cree que no es así del todo o en parte, ¿tienen ustedes algún tipo de plan o de idea o de propuesta sobre qué debería hacerse al respecto? Muchas gracias. Nos hacía una pregunta verdaderamente, esas preguntas existenciales, ¿no? ¿Están ustedes satisfechos o está la defensora satisfecha con el papel y la actuación de la institución? ¿Cumple su encargo constitucional? Señor Martínez Gorriarán, no son momentos de satisfacción en nada, ni en la institución ni en nada, porque son momentos de preocupación en la Unión Europea y de preocupación en España por muchos acontecimientos nacionales y por muchos hechos nacionales e internacionales. Yo he apartado de mi lenguaje el término satisfacción, espero que nada más que durante unos cuantos meses, nadie más. Yo creo que cumplimos
con nuestro papel y cumplimos con exigencia y cumplimos con intensidad y cumplimos con demanda y perseverancia y cumplimos con nuestras obligaciones constitucionales y de acuerdo con la ley orgánica. Seguramente no alcanzamos, y es difícil que se alcance la perfección en la respuesta a los miles de ciudadanos que se dirigen a la institución. La satisfacción total es imposible porque no siempre, en un porcentaje alto de ocasiones, no se puede satisfacer porque no está de acuerdo una demanda o una pretensión razonable y de aspiración humana lógica con una realidad o con una legalidad vigente en el momento, o porque la actuación que se nos pide está siendo atendida por la Administración de Justicia y nosotros no podemos entrar en ese momento, o por otro tipo de circunstancias. Pero lo que sí le digo, y creo que los adjuntos estarán de acuerdo, es que hacemos nuestro papel con dedicación, con intensidad, con independencia, y que todas las personas que trabajan en el Defensor están volcadas en su trabajo. Alguna de las personas intervinientes nos ha dicho que como hemos reducido el presupuesto, me parece que ha sido la señora Monteserín, podemos a lo mejor reducir la eficacia. Yo creo que no, porque hemos reducido el presupuesto fundamentalmente en cosas que no eran imprescindibles. Y creo, y ustedes en esta casa lo saben bien y en el Senado, que reducir viajes a conferencias que se pueden hacer por otros procedimientos telemáticos e informáticos, y dietas, que no procede a personas que tienen un sueldo y que no nos podemos quejar de ello, y otros gastos más protocolarios que no tiene que hacer una administración como esta, porque no somos un ministerio de exteriores ni nada parecido, pues se pueden hacer sin merma alguna en la eficacia. Señor Martínez Gorriarán, gracias por sus comentarios y por su interés en esta materia. Sus comentarios en relación con las hipotecas, la situación de las personas que tienen una hipoteca y la suspensión que ha habido, una suspensión provisional por 2 años del lanzamiento de personas que no pueden hacer frente a estas hipotecas. Yo estoy de acuerdo con sus comentarios y con su preocupación, pero yo les sugiero, y lo canalizo a través del presidente, si es que procede, que no lo sé en este momento, si cuando en esta Cámara se esté trabajando ya, creo que se está abordando, pero en los próximos días o semanas, la situación de las personas deudoras, deudoras por sus bienes inmuebles, la Comisión desea contar con una opinión más extensa y más documentada en el tiempo y en la forma por parte del Defensor. Nosotros estamos aquí, venimos y traemos las quejas, les explicamos los motivos fundamentales de las quejas y desmenuzamos las recomendaciones. Yo, desde luego, encantada lo hago, pero estoy segura que el adjunto primero, que conoce bien esta casa y la ley de presupuestos y los temas hacendísticos y económicos, vendría encantado a ampliar la información de ese grupo de trabajo o de esa comisión, que yo no sé si es, creo que es una comisión la que está trabajando. Pero es verdad, ha habido 2 años de suspensión. Aprovecho para contestar a otras de las personas intervinientes. Yo creo que la suspensión, que no es perfecta ni muchísimo menos, se ha hecho, entre otros, gracias a la institución del Defensor, porque es que nos presentamos ante la vicepresidenta del Gobierno diciendo: estas son las quejas, esta es la situación y esto es lo que pedimos, que era la suspensión y la reconsideración de las circunstancias
de miles y miles de personas deudoras en materia por las hipotecas contraídas con entidades bancarias, ¿no? Creo que ahí no diré que ha sido gracias a nosotros, eso no lo diré nunca en ninguna materia, en ninguna, por un principio fundamental, ideológico, etcétera, ¿no? Pero que hemos contribuido, desde luego, a paralizar parcialmente esa situación. Ahora las Cortes Generales tienen la palabra y el tiempo está corriendo. Yo espero que las Cortes se promulgue una ley con carácter casi inmediato. Ustedes tienen la última palabra.